Saludos, amantes de la historia. Hace unos días el presidente Vladimir Putin dio inicio a un ataque que elevó el conflicto entre Ucrania y Rusia a un nivel militar sin precedentes. Pero ¿cómo fue que las dos principales exrepúblicas soviéticas con fuertes lazos socioculturales terminaron por enfrentarse abiertamente en un conflicto armado? Quédense conmigo para conocer las claves del conflicto entre Rusia y Ucrania. Aunque ahora las veamos en plena guerra, ambos países tienen importantes lazos históricos y culturales. Ambas naciones reconocen un origen común a partir de la Federación de Pueblos Eslavos conocidas como la Rus de Kiev. Y aunque con el tiempo ambos pueblos formarían los países que hoy conocemos como Ucrania y Rusia, su relación sería estrecha en los siglos venideros, aunque no exenta de problemas. La población ucraniana quedaría dividida políticamente por una serie de imperios y principados a lo largo de la historia, hasta que a inicios del siglo XX estaría dividida principalmente en dos imperios, el ruso y el austrohúngaro. Esta histórica dominación rusa sobre Ucrania ha hecho que en la actualidad Rusia vea a su vecino como parte natural de su esfera de influencia, e incluso como parte de su mismo pueblo, algo clave en el conflicto que se vive actualmente. El debilitamiento de estos imperios a partir de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa hizo posible una lucha de independencia y la posterior conformación de múltiples estados ucranianos, de los cuales sería la República Socialista Soviética de Ucrania la que prevalecería, en parte por la influencia de Rusia. Con su incorporación a la Unión Soviética, Ucrania, aunque independiente en teoría, estaría bajo la influencia directa de Moscú, punto desde el cual se tomarían todas las decisiones, además de que el país estaría expuesto a una constante política de rusificación en su cultura, haciendo que importantes sectores de su población sean más afines a la cultura rusa que a la ucraniana, principalmente en los estados colindantes con Rusia, lo cual explicaría en parte el apoyo separatista en la región del Donbass, por ejemplo. El periodo soviético trajo un importante proceso de desarrollo para Ucrania, la cual al momento de la ruptura de la URSS era uno de los países más industrializados después de Rusia, llegando a heredar parte del complejo industrial militar soviético. Asimismo, la producción de alimentos de Ucrania la hacía un punto clave en la economía soviética, al representar el principal granero de la URSS. Pese a ello, el liderazgo de Moscú no siempre fue beneficioso para Ucrania. Durante los primeros años de la Unión Soviética, el proceso de industrialización ruso se realizó a expensas de la producción de grano ucraniano, a partir de una política que implicó la colectivización de la tierra. Dicha política derivó en una extracción enorme de alimentos por parte de Ucrania sin que hubiera suficiente alimento para el consumo de los propios productores, lo que llevó a una hambruna generalizada, que implicó la muerte de millones de personas, principalmente ucranianas. En la actualidad, a este episodio se le conoce como Holodomor, y ha sido traído a colación en Ucrania en los últimos años a raíz del choque con Rusia. Ya en los años 80, el desastre nuclear de Chernóbil afectó principalmente a Ucrania y Bielorrusia. Tras lo acontecido, se generaron duras críticas por parte de Ucrania sobre el manejo de la información y las medidas de seguridad implementadas en la protección de la población. Este episodio solo ayudaría a incrementar el sentimiento separatista que ya existía en Ucrania y que pocos años después cobraría importancia. Posteriormente, en 1991, en la crisis política que acabaría en la disolución de la URSS, Ucrania tendría una importante implicación. Esta, junto a Bielorrusia y la propia Rusia, se declararían independientes de la Unión Soviética, dando comienzo al proceso formal de disolución de la Unión Soviética. La caída de la URSS hizo que tanto Rusia como Ucrania recuperasen su libertad política, se abrieran al mundo y gestionaran sus propios recursos. Pese a ello, ambos países se enfrentaron a un inicio difícil en el mundo postsoviético. En un inicio, la relación entre ambos países fue amistosa. A través del Memorándum de Budapest, Ucrania renunciaba a su parte del arsenal nuclear soviético a favor de Rusia. A cambio, Rusia, en conjunto con Estados Unidos y Reino Unido, se comprometían a garantizar su seguridad. Asimismo, Ucrania firmó en 1995 un acuerdo con Rusia para mantener a la flota rusa del Mar Negro en el puerto de Sebastopol. Dicho acuerdo sería renovado poco antes de la crisis de Crimea. En lo económico, ambos países fueron socios comerciales importantes, principalmente en lo referente al gas natural, del cual Rusia era uno de los principales proveedores y por años mantuvo a Ucrania con una tarifa acordada por ambos. A pesar de las buenas relaciones que existieron entre ambos países durante los primeros años, ya existían temas que generaban ciertas fricciones entre los dos lados. La península de Crimea, anteriormente en propiedad rusa, había sido cedida a Ucrania en 1954,
Además de su posición estratégica en el Mar Negro, la península cuenta con la base naval de Sebastopol, uno de los principales enclaves militares de la era soviética y sede de la ya mencionada Flota del Mar Negro. Asimismo, la población de Crimea cuenta con un importante sector ruso parlante. Estos aspectos hicieron que desde la disolución de la Unión Soviética, ambos países tuvieran ciertos roces respecto al tema de Crimea, mismos que explotaría Vladimir Putin años después. Pese a la independencia de ambos países, estos primeros años se caracterizaron por una importante influencia rusa en el gobierno ucraniano, misma que se puso en entredicho a partir de 2004 con la denominada como Revolución Naranja. En 2004, las elecciones de Ucrania dieron como resultado la elección de Viktor Yanukovych, quien era partidario de las políticas prorrusas. Sin embargo, las acusaciones de fraude electoral llevaron a protestas masivas por todo el país, apoyando al candidato de la oposición, Viktor Yushchenko, quien tras la presión de las manifestaciones pudo llegar al poder. A partir de este momento, la política de Ucrania comenzó a dar un giro al ir acercándose hacia Occidente, principalmente al buscar incrementar el comercio con la Unión Europea y negociar la posibilidad de entrar en la OTAN. Este alejamiento de la órbita rusa comenzó a tensar las relaciones entre ambos países, lo que llevó a un conflicto energético en el que Rusia elevó la tarifa de gas natural que vendía Ucrania como un modo de presionar y contener las políticas de Ucrania. Y aunque en 2010 regresaría a la presidencia el candidato prorruso Yanukovych, las negociaciones con la Unión Europea irían progresando, hasta que a fines del 2013, ante la inminente asociación entre ambas partes, la firma del acuerdo terminó por postergarse. Esto no fue bien visto por la población ucraniana, que nuevamente salió a las calles a protestar en contra del gobierno de Yanukovych, en lo que se conoció como el Euromaidán. Las protestas consiguieron el apoyo de Europa y los Estados Unidos, quienes vieron la oportunidad para sacar a Ucrania de la órbita rusa. Asimismo, la incapacidad de Yanukovych para terminar con las protestas resultó en su exilio a Rusia, desde donde solicitaría la intervención rusa en Ucrania, así como su oficial destitución de la presidencia ucraniana. Las protestas del Euromaidán tuvieron como reacción otras protestas en el este y sur de Ucrania en contra de la europeización del país. Estas protestas fueron realizadas mayoritariamente por población prorrusa que buscaba estrechar lazos con Rusia, planteando incluso la separación con Ucrania. En Crimea, los simpatizantes prorrusos, con apoyo de milicias y fuerzas militares locales y rusas, desconocieron al nuevo gobierno de Kiev, surgido tras la destitución de Yanukovych. Acto seguido, declararon la independencia de la península de Crimea para unas semanas después votar a favor de su reincorporación a Rusia. En cuanto al este de Ucrania, las protestas siguieron un camino similar en la región del Donbass, donde una serie de revueltas prorrusas derivó en la proclamación de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk. La diferencia con el caso de Crimea fue que la respuesta del ejército ucraniano impidió la separación completa de la región. Por el contrario, el enfrentamiento entre el ejército y las milicias separatistas, con apoyo ruso, derivó en la conocida como Guerra del Donbass. Aunque la guerra ha tenido momentos de cese al fuego, principalmente tras los tratados de Minsk, el conflicto no llegó a resolverse, al punto de que dicha guerra ha terminado fusionándose en la actual guerra entre Rusia y Ucrania. Junto a la creciente influencia de Occidente en la política de Ucrania, tenemos la expansión de la OTAN en Europa del Este. Tras la caída de la Unión Soviética, varios de los países que conformaban el bloque comunista pasaron a unirse tanto a la Unión Europea como a la OTAN. Esto, además de incrementar el poder de la Organización del Atlántico Norte, hizo que el armamento que amenazaba a Rusia comenzara a posicionarse más cerca de su territorio, al tiempo que su esfera de influencia en la región quedaba más mermada. A fines de 2021, el presidente Vladimir Putin cambió su estrategia para frenar la aparente expansión de la OTAN en Ucrania, al tiempo que intentaba mantener a esta última dentro de su esfera de influencia. Entre marzo y abril comenzaron a concentrarse tropas rusas en la frontera con Ucrania. Aunque esta primera concentración se redujo en junio, nuevamente escaló el conflicto a fines de año cuando nuevamente contingentes rusos se concentraron en la frontera, llegando a estimarse su número en más de 100.000 elementos. En diciembre de 2021, el presidente Putin comunicó sus demandas para retirarse de la frontera. Entre estas destacaba la solicitud de una promesa para que Ucrania no ingresase a la OTAN, además de solicitar a esta última la reducción de armamento en Europa del Este. Dichas peticiones fueron denegadas por parte de la OTAN, lo que hizo que las tensiones se mantuvieran. Las amenazas de Putin terminaron por volverse realidad el 21 de febrero, cuando tras el reconocimiento de la República de Donetsk y Lugansk y la anulación del Tratado de Minsk, ingresaron tropas rusas al Donbass. 3 días después, las hostilidades dieron comienzo tras el anuncio del mandatario ruso de dar comienzo a una operación militar especial en contra del gobierno ucraniano.
Como se puede observar, detrás de la invasión de Ucrania existe el interés ruso de conservar su hegemonía en un país que tradicionalmente pertenecía a su esfera de influencia, aunque esto sea por la fuerza. Si bien la respuesta de Occidente se ha enfocado más en la vía económica por medio de sanciones al comercio con Rusia, el tiempo nos dirá si la arriesgada apuesta de Putin da los resultados que desea, o si la tendencia europea de Ucrania logra prevalecer pese a las consecuencias de esta invasión. Si te gustó el video, te invito a que me apoyes con tu like y un comentario, o compartiendo este video para que llegue a más personas. También te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para conocer nuevas curiosidades de la historia. ¡Hasta luego!